Muy bien, vamos a entrar en la palabra de Dios. Abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 3 de Colosenses. Hoy quiero compartir el tema, una guía práctica para un matrimonio saludable. Como ustedes saben, hemos estado estudiando toda la carta de Colosenses. Por lo menos eso es lo que yo he estado enseñando. De hecho, el pastor Mauricio ha estado enseñando la carta a los Efesios. Colosenses fue escrita antes que los Efesios. Y de hecho se nota porque en Efesios vemos muchas de las mismas cosas que Pablo les escribe a los colosenses, solo que en Efesios pues él amplía ciertas cosas que no lo hizo en Colosenses. Y hoy vamos a estar refiriéndonos un poquito a Efesios porque son de alguna manera cartas paralelas, no escritas al mismo tiempo, pero sí creemos que un muy poco tiempo una después de la otra. Primero Colosenses y un tiempo después Efesios. La última vez aprendimos que la ropa nueva, que hay una ropa nueva para tu nuevo yo o tu nuevo tú, que significa el carácter de Cristo, ¿sí? También aprendimos que la paz de Dios está directamente conectada al agradecimiento. Debemos nutrir el carácter de Cristo a través del agradecimiento, dándole gracias a Dios que nos ha salvado, que envió a su Hijo Jesucristo por nosotros a la cruz, que pagó por nuestros pecados, pero que también al hacer esto, hermanos, le agradecemos a Dios por el sacrificio que hizo su Hijo Jesucristo a favor nuestro, ¿sí? Y al estar haciendo eso, al agradecerle al Señor, el fruto, se muestra, es más evidente y vamos creciendo más y más en nuestro carácter cristiano. Hoy vamos a estudiar solamente 2 versículos y esta es una guía práctica para tener un matrimonio saludable. Esta palabra es tanto para los solteros y las solteras, ¿sí? Es para los solteros y las solteras. De hecho, para los viudos y las viudas que todavía piensan rehacer su vida en algún momento, también es para ellos, ¿ok? Pero también y ante todo es para los que están casados. Entonces aplica a todos y aplica tanto a adultos, mayores, adultos, como también jóvenes, y de igual manera a aquellos que están en la adolescencia, porque es importante saber cuál es la expectativa que Dios tiene referente al matrimonio. Pongan en práctica, mire, estos 2 versículos que vamos a explorar hoy. Los solteros nunca, miren, si los solteros ponen en práctica esto, los solteros y las solteras ponen en práctica esto y se preparan, nunca van a experimentar un corazón roto. Y los casados, como también las casadas, ahorrarán muchísimo dinero en psicólogos y consejeros y libros de autoayuda. ¿Cuántos de nosotros queremos ahorrar un poco de dinero? A ver, ¿cuántos de nosotros nos gustaría ahorrar un poco de dinero? Muy poquitos, los demás son gastones, parece ser, ¿verdad? Pero algunos pocos de nosotros queremos ahorrar un poquito de dinero, especialmente los casados. Y yo les aseguro, miren, que un matrimonio feliz es un matrimonio más barato. Sí, donde no tiene el hombre que comprarle regalos carísimos a la esposa por un error que cometió, sino que en paz se acuesta y en paz despierta. Y puede girarse en la mañana y ver a su esposa y seguirla amando, aunque sea despeinada, pero la puede seguir amando, ¿sí? Y de igual manera, ella puede girarse en la mañana y ver a su esposo roncando y todavía quererlo de igual como el día o aún más que cuando vino al altar. La pregunta es, ¿quieres escuchar lo que hoy te voy a compartir? Y lo quieres escuchar, la pregunta es, ¿quieres escucharlo con un corazón dispuesto a practicarlo? ¿Estás dispuesto a pagar el precio del éxito que Dios quiere darte? Porque si quieres éxito,
también hay un precio detrás de ese éxito. ¿Estás preparado para construir relaciones saludables? No solo con tu esposa o con tu esposo, sino con todos. Porque toda esta porción, desde Colosenses 3:18 hasta el capítulo 4, versículo 1, se trata de relaciones saludables. Todo eso. Hoy simplemente vamos a dedicarle tiempo al matrimonio, porque realmente no quise abarcar demasiado, ¿sí? Y de alguna manera correr, sino que quise estacionarme un poquito acá en este tema del matrimonio. ¿Quieres que Dios te bendiga en toda esfera de tu vida? Algunos pocos sí quieren, ¿sí? Los otros todavía lo están pensando. Cuando Dios se comunica con nosotros, fíjense, usando a Pablo, Dios asume, fíjense que Dios asume que nosotros estamos dispuestos. Por eso es que nos habla, por eso es que nos aconseja, por eso se toma el tiempo para inspirar al apóstol Pablo a poner, ¿verdad?, en tinta y papel estos pensamientos que vienen de Dios, porque Él asume de que nosotros estamos dispuestos a pagar el precio y también a desear el éxito matrimonial. En los capítulos 1 y 2 se establece que Jesucristo es preeminente sobre todo. Lo estudiamos, ¿verdad? Capítulo 1 y capítulo 2. Pablo empieza con los pensamientos más elevados. Él sabe de que sin la preeminencia de Cristo Jesús nosotros no vamos a entender el propósito del matrimonio, ¿sí? En la primera parte, de hecho, más adelante del capítulo 3, ¿verdad?, explica todo, digamos, el tipo de comportamiento que nos pondrá, fíjense, en la ruta donde Él puede bendecirnos, ¿sí? A ese comportamiento lo llamo el vestuario cristiano, que ya lo estudiamos, ¿verdad? Hay que vestirse de Cristo, porque si no te vistes de Cristo va a ser difícil en tu matrimonio, y algunos se la están llevando mucho más difícil porque no están vestidos de Cristo. Estás vestido de ti, de la vieja tú y del viejo tú. Por eso es que tienes problemas, ¿sí? Este vestuario cristiano, miren, no es más que el carácter de Cristo, el cual, ¿verdad?, el carácter de Cristo que debemos nosotros imitar si queremos ser exitosos en nuestro matrimonio. No importa si tú tienes 18 años o 80 años, es lo mismo. Es lo mismo, es la misma felicidad. De hecho, en la segunda parte del capítulo 3 nos da pautas, fíjense, básicas de cómo manejar nuestros asuntos familiares y comerciales en referencia a nuestras relaciones. Porque todos los versículos del 18 hasta el 4:1, como antes les dije, se trata de las relaciones que nos van a dar éxito. Desde ser un buen esposo y una buena esposa, un buen padre y una madre, un buen trabajador de igual manera o un buen empresario, ¿sí? Todo eso está relacionado en esto. Y yo te aseguro, mi hermano y mi hermana, que si tú pones atención a estas palabras, tú que tienes un sueño un día, quizá de tener tu propia empresa, Dios te lo puede dar, pero tienes que empezar con lo básico. Porque si este asunto del matrimonio se te escapa, te aseguro que aunque tengas tu propia empresa no la vas a disfrutar. Aunque llegues a ser rico un día, no vas a disfrutarlo, porque todo te lo vas a gastar más bien en tus amarguras y en tus dificultades. Hay que lidiar con lo básico. Pero notemos que tanto el vestuario cristiano como los modales relacionales, fíjense, operan si aceptamos la preeminencia de Cristo. En realidad, la única manera, miren, para aprender a imitar el carácter de Cristo y construir modales saludables es girando nuestras vidas alrededor de la preeminencia de Cristo. Cristo primero, Cristo segundo, Cristo tercero, Cristo cuarto y así consecutivamente. Cristo debe ser primero y el último. Él debe ser el alfa y el omega, el principio y el fin de nuestras vidas, ¿sí? Porque solo la preeminencia de Cristo puede lidiar, fíjense, con todo asunto terrenal que nos preocupa. Si viniste hoy con alguna preocupación, bueno, la preeminencia de Cristo trata con eso. Ahora, empecemos leyendo el versículo 17, ahí en Colosenses 3, porque de nuevo eso nos da de alguna manera una plataforma sobre cuál construir este tema.
La palabra la leemos en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que dice así, esta versión Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Noten que aquí Pablo establece la preeminencia de Cristo. Todo lo que hagamos, fíjense, sea de intención verbal, fíjense, o de acción corporal. Todo lo que hagamos, toda promesa que se hace, mira, al ratito lo voy a hacer. Toda cosa, toda intencionalidad verbal y toda acción después de que hemos cumplido nuestra palabra debe ser hecha en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque debemos reconocer la preeminencia de Cristo. Este es el tema primordial de todas las cosas. Él es superior a todas nuestras prioridades. Es superior sobre todo lo que nos aqueja. Y es superior sobre todo lo que nos motiva. ¿Sí? Él es preeminente. ¿Sí? No es solo eminente, no solo es una eminencia, es preeminente. Es decir, es antes de cualquier eminencia que podamos reconocer en la vida. Y con eso nos da el primer mandamiento práctico. Leamos el versículo 18. Dice: mujeres, o la Reina Valera dice casadas, estén sujetos a sus maridos como conviene en el Señor. Después, fíjense, después de establecer la preeminencia de Cristo, Pablo nos da este primer mandamiento práctico, ¿verdad? ¿Qué es este mandamiento práctico? La sujeción bíblica de la mujer. ¿Sí? La palabra sujeción es muy amplia en el original. No se las voy a decir porque todo el mundo se la van a memorizar, no hablamos griego. Pero en el original es una palabra muy amplia. Para un soldado griego, fíjense, significaba ponerse voluntariamente bajo la autoridad de su líder inmediato. Fíjense, para recibir guía, protección y provisión. Todo soldado, para ser buen soldado, tiene que ponerse bajo la autoridad de alguien. ¿Aló? Eso no lo trivializamos, ¿verdad? No trivializamos que un muchacho que se va al ejército se pone bajo la autoridad de alguien igual, un humano, un ser humano, del cual él entiende que va a recibir guía, protección y provisión. Otro asunto ahí, ¿verdad? En esta palabra, en la relación matrimonial, esa misma palabra, sometimiento o sujeción, se aplica, fíjense, para describir cómo la esposa sometía su control propio al liderazgo de su marido. Su control propio al liderazgo de su marido. Ahora, ya veo a algunas de ustedes, porque es posible que un alto porcentaje acá entre nosotros, pues, o son madres solteras, o tal vez viudas, ¿sí? Y están preguntando, ¿y qué tiene que ver esto conmigo? Si ya pasó el tiempo. Bueno, quiero recordarte que tú tienes hijos que necesitan consejos. Sí, por lo menos eso. Y también de igual manera esta palabra, en forma general, fíjense, significa, ¿verdad?, sujeción bajo, que describía de alguna manera la actitud, fíjense, la actitud y acción de una persona que cedía su voluntad a la admonición o la advertencia o consejo de un superior. ¿Se acuerdan ustedes en Hechos 21 cuando el profeta Agabo viene y dice: el dueño de este cinturón sufrirá gran persecución por los judíos? Se refería a Pablo, ¿verdad? ¿Sí? Y por esa razón es que todos esperaban que Pablo se sometiera a esa palabra, a esa admonición, pero Pablo obviamente no lo hace, porque eso él lo entendió que era nada más una advertencia de parte de Dios, solo para decirle qué es lo que le esperaba, no para evitarlo. Pero en la mayoría de casos, ¿verdad?,
sometimiento también implica poner atención al consejo de alguien que es superior en sabiduría, y mucho más si habla de parte de Dios con la palabra de Dios. Entonces, este mismo mandamiento es repetido a esposos y a esposas. De hecho, en Efesios 5:21 dice esta versión, dice: sométanse unos a otros en el temor de Cristo, con el temor del Señor, ¿sí? Sométanse unos a otros. Es exactamente la misma palabra que Pablo le dice, ¿verdad? En el contexto matrimonial le dice: ustedes dos sométanse uno al otro. O sea, no es solamente de parte del varón para la mujer, de la mujer para el varón, es también de parte del varón para la mujer. Debe haber un sometimiento mutuo, ¿sí? La pregunta: ¿en qué áreas? Obviamente, ¿sí? Después de la Primera Guerra Mundial, especialmente en los países del norte de Europa, se escribieron una serie de libros seculares que intentaron redefinir el rol de los hombres y las mujeres en la sociedad. Ahora, todos estos libros eran lo que le llaman hipotéticos, o sea, eran, digamos, conjeturas o sugerencias, era teórico, ¿ok? Pero noten que todos estos libros, eventualmente, fíjense, como eran libros escritos por, digamos, eminencias académicas, personas que, digamos, tenían un gran trasfondo académico. El problema es que todo eso eventualmente, ¿verdad?, dio a luz a una serie de novelas ficticias que las han convertido en telenovelas hoy día. Este género de telenovela tiene, ¿verdad?, un tono, lo que le llamaban distópico, es decir, pinta a la mujer, fíjense, pinta a la mujer solo como un objeto de reproducción y una esclava perpetua de la maternidad. Y díganme ustedes, ¿en qué telenovela no hay un tono de ese? ¿En qué película moderna no hay un tono de eso? La mayoría de películas, de novelas hoy día, de alguna manera denigran el rol de la mujer como también el del varón. Y esto es producto de muchos libros que se escribieron hace muchísimos años y que ahora están teniendo un efecto enorme. Por supuesto, lo hacen, fíjense, con un lenguaje, yo le llamo hollywoodizado, ¿sí? Un lenguaje al estilo de Hollywood que confunde el rol de las mujeres y hombres, ¿sí? Y de hecho, este es un enorme énfasis en las universidades. Cuando tú, padre y madre, envías a tu hijo y a tu hija a una universidad secular, y también a algunas universidades cristianas liberales, lo que ellos les enseñan es precisamente esto. Le llaman la independencia femenil. Le dicen a la señorita: tú puedes ser independiente, no necesitas de nadie más para ser feliz, tú puedes sola, ¿sí? Y esta es una de las razones por las cuales hoy, ¿saben ustedes que la mayoría de estudiantes universitarios son mujeres? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? El 53%, la última vez que vi las estadísticas, de estudiantes universitarios son mujeres. Y el producto se nota en nuestros hijos. Esto ha impulsado a las mujeres a superarse académicamente. Y yo estoy a favor de ello, créanme. Soy uno de los mayores porristas para que la mujer se eduque. El problema es que se educan a expensas del matrimonio y la maternidad. Porque las muchachitas ahora no quieren regresar de la universidad a casarse y hacer un hogar. No, quieren hacer primero su carrera. Y cuando tengan 35 años y se les haya pasado el tren, entonces empiezan a pensar en la maternidad. Y nos están haciendo a nosotros abuelos cuando deberíamos ser bisabuelos. ¿Aló? ¿Sí? Y quiero decirles que este efecto no es solamente acá en los Estados Unidos, también en nuestros países
latinoamericano se está dando el mismo efecto porque la misma influencia se está dando en las universidades. Y lo más lamentable es que veo a muchos hombres y mujeres solteros o divorciados. Fíjense, esto es lo que yo les estoy, de alguna manera, a manera de advertencia profética, que los que están solteros o divorciados en sus 20, 30 o 40 años llegarán a la edad de la jubilación y no experimentarán la edad del oro, sino la edad de la soledad. Se van a morir solos. En este mundo, miren, en este mundo no podemos tener todo y a la misma vez ser felices. No me entendieron. En este mundo no se puede obtener todo y a la misma vez ser felices. Esta decisión empieza a nivel básico. Empieza con el sometimiento. A ver, estoy convencido de que casi toda mujer puede ser casi feliz con casi cualquier hombre. La dificultad es que cuando la pareja llega al altar están casi convencidos de que lo pueden lograr. Y mi pregunta para ti, hermana casada y señorita, o viuda, si todavía estás, ¿verdad?, esperando que el tren pare de nuevo. La pregunta es, ¿estás dispuesta a vivir en una relación de sujeción? Esto es precisamente lo que el mundo ha explotado de la fe cristiana. Ha endemoniado la sujeción. Por otra parte, el mundo, fíjense, por otra parte, el mundo ha producido un hombre domesticado. Y cuando un hombre domesticado llega al matrimonio, fíjense, al principio la mujer está contenta, porque lo único que tiene que hacerlo es amarrarlo y atarlo a la cama y ahí está contento él, al principio. El problema es que cuando la mujer llega a ser madre, cuando la mujer llega a ser madre, ese hombre domesticado no está preparado para la paternidad. ¿Aló? O su padre no lo enseñó, o no tuvo padre, o su padre le enseñó y no quiso aprender, dejó más bien que la sociedad lo domesticara. Disculpen el lenguaje tan cruel que estoy usando, pero la realidad es que cuando llegan a las dificultades donde el hombre debe ser hombre, no es más que un hombre domesticado, lamentablemente. Y es por eso que la mujer se desanima, fíjate, porque en este momento, el problema de la contradicción de la mujer es que al principio quiere un hombre domesticado. Pero cuando llega a los momentos difíciles, ya no quiere un hombre domesticado, quiere un verdadero hombre que tome decisiones y que la dirija y le provea. Y el problema es que así no se juega el juego. No es así. Si tú andas buscando un hombre domesticado, un domesticado padre vas a tener. Y un viejo domesticado también, al final de sus días, va a seguir igual. ¿Aló? Le estoy tratando de resumir. He leído libros y libros sobre este tema, créanme. Y estoy tratando de resumirlo de una manera sencilla que ustedes lo pueden comprender. Pero la verdad es que estamos, como dicen en inglés, we're in a pickle. Estamos en una situación bien crítica. ¿Sí? De nuevo, sujeción, fíjense, es vivir en una relación, vivir en una relación deliberada y de sumisión voluntaria.
deliberada y voluntaria. O sea, intencional, fíjense, y también voluntaria. ¿Estás dispuesta a vivir en una relación de sujeción? ¿Casadas o solteras? Ahora, notemos que hay un calificante referente a esta sujeción de la mujer. ¿Sí? Porque decirlo solo así es bien crudo. La cosa no es así. Hay un calificante. Hay un requisito, por así decirlo. La segunda parte del versículo 18 dice, como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. Significa, fíjense, acoplarse como es apropiado. Significa adaptarse como conviene en este caso a ambos. ¿Sí? Pablo usa la misma palabra en Efesios 5:22, solo que agrega la palabra propios al referirse a los maridos. Dice en el versículo ahí, en Efesios 5:22, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. O sea, antes de someterte a tu marido, tienes que estar sometida al Señor. Si no, no lo vas a poder hacer. A ver, inténtalo. Más bien, ya lo intentaste y fracasaste. No se puede. Como conviene en el Señor se refiere a la manera que Cristo se sometió. Porque Cristo se sometió. Él vivió en sujeción toda su vida. Noten por favor estos versículos que les voy a dar acá y se los voy a poner acá en la pantalla para que vean la secuencia del sometimiento de Cristo. Noten por favor, en Juan 3:16 Jesús establece el principio y también la promesa del sometimiento. Juan 13:16 al 17 dice, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Ahora noten el versículo 17, es muy interesante. Si saben esto, serán felices si lo practican. O creo que la Reina Valera dice, bienaventurados son los que lo practican, algo así. Ahora, más adelante, noten por favor, Cristo Jesús está diciendo que Él, entre líneas, lo que Él está diciendo es que Él estaba bajo autoridad. Por eso es que le reventaba a la gente de su día cuando Él decía, solo hago lo que veo a mi Padre hacer. ¿Sí? O sea, Él estaba en constante sometimiento. Su felicidad, de hecho, su propósito eterno en la tierra dependía de su sometimiento al Padre. Y luego en Filipenses 2:5 al 17 aclara, ¿verdad?, que por qué Jesús se sometió al Padre. Fíjense, no solo al Padre, pero también a las autoridades judías. Ustedes saben qué querían hacer los judíos con Él, ¿verdad? Y no solamente a las autoridades judías, sino también a los soldados romanos que eventualmente lo clavaron en la cruz. Filipenses 2:5 al 7 dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, o sea, el Dios encarnado, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, o sea, voluntariamente, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Cristo se sometió al Padre, pero también, en lugar de aferrarse a su divinidad, reconoció que era un ser humano también y se dejó crucificar por su propia creación. Y todo esto se resume en las palabras de Jesús en Lucas 22:42, que dice, Padre, cuando Él estaba en Getsemaní, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino
la tuya. Mujer, ¿te conviene someterte según se sometió el Señor? Sí, absolutamente. O sea, cuando hablamos del sometimiento, lo enfrascamos, especialmente el de la mujer, lo enfrascamos, ¿verdad? Lo ponemos en un frasco del varón, del esposo. Y Pablo está hablando mucho más que eso. Él no está meramente refiriéndose a que la mujer se someta al varón porque es un mandamiento de Cristo, sino porque es la manera de buscar la felicidad en la vida. Parece contradictorio porque este mundo ha hecho un excelente trabajo en confundirnos. La ruta para ser feliz en la vida es buscar una vida de sometimiento, no una vida de libertinaje. La mujer busca acoplarse según el marido que aceptó voluntariamente en el altar, porque es la mejor manera de ser feliz. ¿O te obligaron a casarte? ¿Aló? Digo, a lo mejor es de la India y arreglaron tu matrimonio y te casaron a la fuerza, tal vez, ¿verdad? Pero te ves latina, mi hermana querida. Recuerden que la sujeción de la esposa no es de una sola dirección, como antes lo vimos, ¿verdad? En Efesios 5:21, sométanse los unos a los otros. No solamente de una vía. Miren, se lo voy a ilustrar así. Cuando era temprano en mi adolescencia, yo fui bombero voluntario. Ni tan voluntario, pero de todos modos fui bombero porque era la única manera para que no me reclutaran en el ejército. Andaba con mi carnet de bombero y no había problema, ¿sí? Cuando hacían esas redadas en mi país. Por eso lo hice, les soy franco. No es porque yo amaba rescatar a gente. Lo hice para escaparme del ejército, vaya. Ahora saben mi motivación, ya lo saben. Un día, de nuevo, no sé, allá, quizá tenía unos 16 años. Un día fuimos a rescatar a una niña a una escuela. Se le había roto la pierna y el hueso se le miraba. Pobre niña. Cuando llegamos al lugar, nos dimos cuenta de que la escuela estaba al otro lado del barranco. ¿Sí? De hecho, al fondo de este barranco nos dimos cuenta que también había un río. Un pequeño río realmente, pero el barranco era enorme. La única manera de cruzar, fíjense, era atravesando un puente de hamaca que la gente había construido hace algunos años. Había otro puente, pero había que, ¿verdad?, correr como unos 5 kilómetros y luego meterse al pueblo y luego regresar de nuevo. Y dijimos, al ver el puente de hamaca, decidimos, no, crucemos por este puente. Sacamos la camilla y corrimos al puente donde había una señal que decía, ceda el paso. Ceda el paso. Y justo en ese momento un niño, o sea, un alumno de la escuela empezaba a cruzar, pero al vernos se giró para cedernos el paso. De hecho, no fue fácil cruzar ese puente, pero por fin llegamos al otro lado. Encontramos a la niña, ¿verdad? Nos llevaron donde estaba la niña, la cargamos, la pusimos en la camilla muy cuidadosamente, le estiramos inmediatamente la pierna como era normal, le pusimos en una tablilla, se la estiramos, la niña lloraba como ustedes no se imaginan, la pusimos en la camilla y luego corrimos de nuevo al puente y me di cuenta que de este lado del puente también había una señal que decía ceda el paso. Y así es el matrimonio. Esto hizo Jesús cuando se sometió a la voluntad del Padre.
Eso hizo Jesús cuando se dio el lugar al justo o injusto juicio de los judíos. Eso fue lo que hizo Jesús cuando se dio su lugar al castigo romano. De igual manera, cuando la esposa se sujeta, le cede el lugar a su marido para que él dirija el hogar, proteja a su esposa y provea a su familia. ¿Sí? Someterse es ceder el paso. No ser la alfombra bajo los pies de alguien que se limpia los zapatos sucios. Eso no es sometimiento. Y eso es lo que el mundo ha tratado de pintar, de que el sometimiento eso es. Y no es cierto, es mentira del diablo. Sujetarse como conviene al Señor no significa someterse a la manipulación verbal y denigrante. No significa aceptar los insultos de un hombre tosco y bruto. ¿Aló? Y esto lo digo a Juan para que lo oiga Pedro. O más bien a Juana para que lo oiga Pedro, ¿verdad? Si ese es su nombre de pareja, no es pura coincidencia, por favor, entiendan. No estoy leyendo el correo de ustedes. Someterse no significa dejarse golpear físicamente por el marido. Someterse no le da el derecho al hombre usar su mano o un objeto para herir a su esposa. Si obedecen la Biblia nunca van a tener problemas con la ley, pero aquí la ley es muy dura y muy cruel referente a la violencia doméstica. Y quiero recordarles también a las hermanijas que no saquen el cuchillo tampoco y se pongan al nivel del varón, no hagan lo mismo. Tampoco les da el derecho de abofetear a su marido. Someterse tampoco es dar lugar a la inmoralidad, que él te haga ver pornografía. O permitirle una relación abierta, lo que la Biblia llama adulterio realmente, o unirte a una orgía. Eso está claramente definido en la palabra de Dios. Eso no es sometimiento. Eso es ingenuidad. O sea, lo mejor que puede ser es ingenuidad, lo peor que puede ser es tontería. El sometimiento es como una semilla que produce buen fruto. Según Hebreos 13:17, someterse evita el castigo de las leyes. Cuando uno se somete a la ley no hay problema. Tú manejas bien y obedeces las leyes de manejo, nunca te van a dar un ticket. ¿Aló? ¿Sí? Según 1 Pedro 2:18, someterse produce buenas relaciones laborales. ¿Quieres ser tú un buen trabajador? De eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el sometimiento es muy importante. Tu jefe no está pintado nada más ahí. Lleva autoridad. Y con esa autoridad también lleva el poder para despedirte. No estoy diciendo tampoco que hagas algo inmoral, de que si tu jefe roba, también tú robes. Significa más bien que dentro de lo que tiene sentido y lo que es correcto, te sometes. Según 1 Pedro 3, del 1 al 2, dice que someterse te ayuda a ganarte a tu marido que no es todavía cristiano. Es otra manera. Una manera muy efectiva, por cierto. Y sé que algunas hermanas o hermanos a veces han considerado la posibilidad, mejor me divorcio esta y me consigo uno de la iglesia porque esta hija del diablo. Ya no lo dicen así, pero eso es lo que piensan. Si no, cuando están enojados, ¿o qué piensan ustedes cuando están enojados? ¿Ah? O cuando tú estás enojada, mi querida hermana. ¿Ah? Gracias a Dios que Dios no te dio las llaves del infierno, porque serías capaz de mandarlo a Él y cerrar la puerta y tirar la llave al mar.
Y según leemos en Juan 13:17, Jesús nos dice, ¿verdad? Como leímos anteriormente acá, dice que saber y practicar el sometimiento voluntario produce felicidad. Y tal vez ahora estás acá y dices, no, pero pastor, usted no sabe la desgracia que yo estoy viviendo. No sabe usted, es que usted no vive con ese hombre. Gracias a Dios no vivo con el hombre. Y entiendo eso. Pero esa ruta, la ruta del pleito y de la amargura no va a llevar a nada bueno, te lo digo. En 10 años va a estar en el mismo lugar o tal vez en un peor lugar que hoy. Hay una mejor ruta y es el sometimiento. Porque al hacerlo como te sometes a Cristo, vas a agradar al Señor y eventualmente vas a ser más feliz. ¿Sí? ¿Quieres tener un marido perfecto o ser feliz? Tienes que escoger. Para las casadas. Y para las solteras, mira, si eres soltera, ¿verdad? Y buscas el marido perfecto, nunca lo vas a encontrar. Va a venir tren y tren y tren y tren y nunca van a dejar de parar los trenes y nunca lo vas a encontrar. Y si estás casada, tienes que aprender a someterte como conviene en el Señor, que es la única manera para encontrar una felicidad duradera. De nuevo, o escoges ser feliz, o escoges buscar un marido perfecto, el cual nunca lo vas a encontrar, pero sigue intentando a ver cómo te va. Me cuentas después. Sospecho que me vas a tener que contar hasta en la eternidad, porque eso toma mucho tiempo. Bueno, esto nos lleva a nuestro segundo punto y que es, ¿verdad? ¿Qué es lo que la mujer necesita del marido? Por eso es que Colosenses 3:19 dice, leámoslo por favor, dice, marido, dice, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Ahora les toca a los maridos, por favor, y por favor, maridos, escuchen atentamente que esta es palabra de Dios y que la he rebuscado en la Biblia para dársela a ustedes, porque ustedes también necesitan igual ayuda que su esposa. ¿De qué manera deben los esposos amar a sus esposas? Bueno, a las esposas se les dice como conviene en el Señor, pero a los esposos se les dice, como dice Efesios 5:28 al 29, como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí? ¿Qué hizo Cristo para demostrar su amor por la iglesia? Se entregó sacrificialmente por ella. ¿Sí? De hecho, el pastor Mauricio va a expandir un poquito este tema según él vaya desarrollando esta carta a los Efesios. No sé si ustedes leen las noticias, pero la última palabra que Cory Comparatore dijo fue agáchate. Cory estaba con Helen y su hijo cuando un joven francotirador quiso matar al expresidente Trump. Cory se echó sobre su esposa y su hijo para protegerlos y recibió varias balas, una de las cuales cruzó su cabeza, muriendo instantáneamente. Helen, la viuda, dijo, él es mi héroe. ¿Qué cuadro? Esa mujer siempre va a recordar a su marido como el héroe, su héroe, el único héroe. Y sus hijos dijeron, definitivamente era un héroe. Salvó a su esposa y a su hijo de la muerte. Hay hombres que protegerían a su esposa de una bala, pero no están amando a sus esposas diariamente como Cristo amó a la suya. No entiendo cómo un hombre puede estar dispuesto a tomar una bala para proteger a su esposa y no puede hacer algo sencillo diariamente. No se necesita de una bala para demostrar el amor sacrificial.
Se necesitan actos diarios de amor. Requiere escucharla sin querer solucionar su problema. Requiere tomarla de la mano y caminar juntos. Requiere afirmarla con tus palabras dulces, así como Cristo le sigue hablando a su iglesia. Ahí mismo en Efesios 5, 28 al 29 dice que amar a tu esposa es igual que cuidar tu propio cuerpo. ¿O no desayunaste hoy? Varón, ¿comiste hoy? Entonces amas tu propio cuerpo, ¿verdad? En español la palabra marido viene de la palabra amarrado. Por eso dice que es marido, viene de la palabra, ¿verdad?, de amarre. O sea, deberíamos decir, no estás casado, sino estás amarrado. No amargado, sino amarrado. Cuando ella está enferma, el marido se amarra a ella para cuidarla tiernamente. ¿Sí? Y no con lazo de mecate, sino suavecito de seda. Cuando ella está agotada, él se amarra a ella, proveyendo descanso para su cuerpo cansado. Cuando ella está desmoralizada, él se amarra a ella, hablándole palabras de esperanza. ¿Sí? ¿No es así como Cristo ama a la iglesia? La palabra, ¿verdad? La palabra sigue diciendo que el marido no debe ser áspero con ella. La palabra áspero en lo original significa producir un sabor amargo en el estómago. No me sorprendería que la esposa haya venido ahora con un sabor amargo en su estómago, un montón de gases, porque en el camino tuvieron un pleitecito, de esos que necesitan así una libra de laxante. Ser áspero significa exasperar las emociones, hacer enojar, indignar, irritar, afligir y tratar con dureza. Por eso 1 Pedro 3:7 describe lo opuesto. Miren lo que dice Pedro, 1 Pedro 3:7 dice: ustedes maridos, o sea, ustedes los amarrados, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Si yo pasara aquí el micrófono, fíjense, para que los varones me explicaran qué es lo que este pasaje está diciendo, la mayoría de ustedes tomarían algunos minutos y algunos también titubearían para explicarme el pasaje. Es sencillo. Pero hay una diferencia, fíjense, hay una diferencia entre escuchar y comprender. Hay una diferencia entre leer este pasaje y comprender el pasaje. Pedro está diciendo que tu esposa necesita no que la leas o que la oigas, sino que la comprendas. Digan los varones, comprensión. No, pero así con ganas, hombre. Comprensión. Así como cuando vemos un partido de fútbol, otra vez comprensión. Un poco mejor, medio gol, vaya. Pedro también nos dice que la esposa es, fíjense, la parte más delicada de la relación. Ella es el vaso más frágil. Esto significa que ella contiene las cosas más delicadas
que hacen, ¿verdad? Que hacen un hogar precioso y lindo. ¿Quién cuelga los cuadros en la casa? ¿Quién mueve los muebles y lo limpia y lo pone bonito? ¿Quién lo hace? Algunos maridos son muy poquísimos. La mayoría de nosotros solo movemos los sillones y ¿dónde quieres el cuadro? ¿Verdad? Ahí va, ¿verdad? Pero no sabemos nada de eso. ¿Quién compra los desodorantes? ¿Quién compra las pastas dentales? ¿Quién compra el hilo? ¿Quién compra los cepillos de dientes? ¿Quién lo hace? ¿Quién compra el shampoo de la casa? ¿Quién hace todas esas cosas? ¿Quién mantiene llena la casa de cosas buenas? Y cuando tú llegas, ¡tará!, todo está listo. ¿Por qué? Porque la mujer que tienes tiene una delicadeza, que piensa en esos detalles. Gloria a Dios por ello. ¿Sí? Pero más que estas cosas comunes, las cosas preciosas que solo tú debes ver. La ternura maternal es delicada. Yo me admiré el día que nació mi hija. Después de 10 años de esperar, nació mi hija y yo le corté el ombligo. Fue lo único que hice por ella. De ahí a la mamá. Y me acuerdo que yo todavía tengo ese cuadro cuando le dan a Carisma a mi esposa, y ella con qué delicadeza toma a la niña. Yo apenas, ¿verdad?, cuando me la dieron, yo no sabía ni qué hacer con ese pedacito de carne, no sabía. Sácale el eruto. Y yo, ¡pa! A la niña. No la mates, ¿verdad? ¿Sí? La ternura maternal es delicada y es necesaria para el desarrollo emocional de los niños. Pero también, fíjense, esa delicadeza, o sea, esa fragilidad crea, fíjense, de igual manera el ambiente emocional para el hogar. Porque el hombre puede decir, vamos por acá, pero la mujer es la que da la tonalidad de la casa. Cuando mamá está feliz, todos están felices. Y cuando la madre está amargada, ni los ratones salen a comer queso. El pobre perro por allá con la cola metida, el gato allá abajo de la cama, los ratones metidos hasta donde, ¿verdad?, en las paredes de la casa, y el marido por allá silbando, esperando a ver cuándo se va a calmar esta mujer. Cuando el marido la trata con aspereza, ella se amarga y se vuelve grosera con sus hijos y resentida con su marido. ¿Sí? O sea, es parte de la consecuencia. A veces la esposa se molesta con el marido y llegan los hijos, mami, ¿qué te dije? Se van los niños. Todo producto de la aspereza del marido. O sea, encima de que es constructor, plomero, limpia, llega con las manos que no, mire, si pusiera, te agarrara la mano en la puerta, así la lijaría, si la anda toda rústica, así la, ¿verdad? Parece lija la mano, y encima de eso ella lo quiere. O sea, cada vez que le pasa la mano, le pasa exfoliación, o sea, sí, es un par de lijas de esas manos. Pero ella es delicada. Por eso mi esposa me compró, y eso que no hago tanto trabajo de mantenimiento, pero por eso mi esposa se compró 2 botes grandotes de crema para las manos y me puso uno ahí para que cada vez que yo me acueste, y antes de decirle, mi amor, te quiero mucho, me dice, échate crema en las manos, ¿verdad? Ella es delicada. Pedro dice que son dignas de honor, y Pablo dice que no son objeto de aspereza. Merecen un trato suave y no rudo. Son dignas de lealtad y no de un engaño matrimonial. Pedro también dice que la esposa es heredera
de la gracia, de la vida. La Reina Valera dice, son coherederas de la gracia, son compañeras, son colegas de la vida eterna. Porque cuando llegues allá, varón, tú no vas a recibir un cheque más grande que el de ella, el mismo cheque te van a dar. La misma paga, la misma corona de la vida eterna. Eso quiere decir que también es tu hermana en Cristo. A ver, ¿estás casado? Mira, tu esposa está aquí con tu esposa. Mira, es tu hermano en Cristo. ¿Sí? Mi hermanita linda. ¿Sí? Ahora, no es como tu hermano, porque si yo le digo a mis hermanas, diría yo, ay, no, mejor mi esposa nada más. No, también es tu hermana, es mi hermana en Cristo. ¿Sí? Y si necesitas otra motivación adicional, Pedro dice que la forma en que las tratemos, fíjense, determina la eficacia de nuestras oraciones. La eficacia de nuestras oraciones es determinada por el trato que le damos a nuestra esposa, porque dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Hay veces que los varones oramos y nos dicen, no, a ese no me le den eso, porque es áspero con su mujer. ¿Ves? Que espere hasta que se calme, hasta que se aprenda a someter a mí. Espérense, todavía no. ¿Sí? Quiero concluir con esto. Hoy, consideramos ampliamente qué significa la sujeción referente a la mujer, la sujeción bíblica. Y espero que esto les haya sido de efecto. También aprendimos que la casada necesita un cuidado tierno de parte de su marido, ¿verdad? Cuando la esposa cede el lugar de liderazgo a su marido y el marido ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia, esto, fíjense, hace más fácil que ella sea sumisa. Donde el marido ama, no es tan difícil que ella se someta. Es más fácil, ¿verdad que sí? A ver, las esposas que se sienten amadas, ¿verdad que sí? Sí, es fácil. Con mi esposa nunca hablamos del sometimiento. Nunca ha sido un problema. De veras, se los digo. En otras áreas tal vez hemos tenido dificultades, pero esa, gracias al Señor. ¿Sí? Nunca tenemos que tocar del tema. Gracias a Dios, a su gracia. Esto hace más fácil que ella sea sumisa y que el marido guíe a su hogar en el temor del Señor. Cuando una pareja se ama y se sujeta uno al otro, fíjense, la disfuncionalidad desaparece. Ese hogar es estable y los hijos crecen obedeciendo a sus padres, y no solo obedeciendo a sus padres, sino también temiendo al Señor. Qué lindo es tener hijos que obedezcan a sus padres, los noto. Y también noto lo contrario a veces, donde no hay guía para sus hijos.